Perfecto, Miguelito, te damos entonces, todo el escenario es tuyo. Mucha suerte. Muchas gracias. ¿Ven la presentación? Perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, tal vez muy buenas noches. Esta primera lámina, lo que quisiera comentarles, más que mostrar los logros, como nos ha enseñado Giovanna, es comentarles, tal vez al revés, yo empecé siendo arquitecto, creo que de pura casualidad. Pero luego, sí, la carrera me gustó mucho, pero el tema de proyectos me llevó a estudiar a la Universidad Católica de Chile. Ahí estudié formulación y evaluación de proyectos. Posteriormente estuve estudiando en Israel planificación del desarrollo y cuando regresé tuve la oportunidad de trabajar en el Fondo de Inversión Social que tenía operaciones con el BID. Entonces, en 1996, cuando muchos de ustedes no habían nacido o estaban en la primaria, yo fui a estudiar al INDES, cuando Bernardo Klicksberg era la cara visible del INDES, y ahí empecé a familiarizarme con temas de marco lógico, de evaluación de impacto, y a ese tipo de temas. Posteriormente, el banco también hizo una serie de capacitaciones para países C y D, donde nos capacitaban en formulación de proyectos usando el marco lógico, en la gestión de proyectos y en la evaluación, es decir, todo el ciclo de proyectos. Ahí era Plinio Montalbán el encargado. Tal vez alguno de ustedes alcanzó a conocer a Plinio, un gran tipo también. Pero desde ese entonces yo vengo con el tema, con la inquietud de la formulación, gestión y evaluación de proyectos. Pero luego, todavía no lograba sistematizar toda la experiencia. Hace unos 4 años que empezaron los cursos CDX en la plataforma MOOC, tomé el curso de gestión de proyectos de desarrollo y ahí ya logré tener la visión de las 7 herramientas, pero todavía muchas cosas las hacía manual. Yo el proyecto lo usaba solamente hasta llegar al cronograma. Después, todo lo demás era, como se dice en mi país, a pie. Y entonces fue cuando en una de esas, recibí la invitación de Cristian para participar en estos cursos y realmente fue donde yo encontré la forma para aplicar todos los conocimientos de gestión que había venido acumulando. Y esa es la experiencia que les quiero comentar el día de hoy. No es un tema nuevo, tal vez el proyecto que vamos a ver es un proyecto bonito, que tiene un enfoque territorial, pero más que todo quiero mostrarles cómo llegué a aplicar la metodología del PM4 Professional a este proyecto de educación rural en Guatemala. Contarles un poco antes de entrar al proyecto sobre mi país. La superficie es de 110,000 kilómetros cuadrados, es más o menos el 8% de Perú, para que se hagan una idea. Nuestra población al año 2020 de 17 millones, aproximadamente el 50% de la de Perú. O sea, somos un país bastante más denso. Y salvando las diferencias de tamaño, yo creo que con Perú, Guatemala tiene muchas características comunes, porque nosotros en el país, la población indígena, la población originaria, es el 44%, y en total tenemos 25 etnias. O sea, toda una riqueza multicultural en un pedacito de tierra. La población rural es el 46%. Esto denota un proceso de urbanización que, si bien no ha alcanzado los niveles de Centroamérica y de Latinoamérica, que ya está por el orden de 80%, pero ya es un proceso que va avanzando. La pobreza alcanza al 60% de la población, de la cual el 22% está en extrema pobreza. Había un sociólogo que definía a Guatemala como el capitalismo del dólar y del centavo. Entonces, por eso no es extraño para nosotros tener
un premio Nobel de literatura y el segundo porcentaje más alto de analfabetismo en América Latina. Tener un premio Nobel de la Paz y tener un conflicto armado interno que duró 36 años. Esto para que vean ustedes los contrastes que suceden en este país. El mercado laboral es informal en un 70%. Esto nos lleva a que el ingreso promedio mensual es bastante bajo, anda por $300, pero el del sector formal es más alto, llega a 474, mientras que en el sector informal es casi la mitad, un poco menos de la mitad de lo que se gana en el sector formal. Si bien esperamos un bono demográfico en el 2030, cuando se va a llegar al promedio de edad productiva mayor, socialmente hablando, tenemos problemas de mucha migración. O sea, viendo todas estas características del sector informal y de los ingresos tan bajos en ese sector, pues cualquier trabajo en Estados Unidos, por muy poco calificado que esté, siempre va a darles mayores ingresos a las personas, por lo cual la migración cada día es mayor. Alcanza ahora el 8% de la población en edad de trabajar y al 16% de ese bono demográfico del que les estaba hablando. Es un fenómeno muy difícil de revertir porque ya las remesas alcanzan el 12% del Producto Interno Bruto y el 85% de las exportaciones. Si no es que ya la rebasó ahora. Hace unos 2 años un amigo en Uruguay me decía, ¿y qué exportan en tu país? Gente, le decía, exportamos gente. Eso es lo que mantiene la balanza comercial y todo el tema macroeconómico bastante estable. Bien, lo que aparece aquí en negrita es el área del proyecto. Son 6 departamentos de los 22 de que consta el país. Los nombres no les van a decir mucho y a veces son complicados, pero es Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz y Baja Verapaz, Jalapa y Chiquimula. Son lugares de mucha concentración de pobreza y de población indígena y población rural. Entonces, veamos en esta área la tasa de matrícula de cuarto diversificado es del 8%. Es decir, que de todos los que se inscriben, que solamente se inscribe el 8% de la edad que va para cuarto grado de diversificado. Es decir, de 16 años. Realmente es un porcentaje bastante bajo. La tasa de cobertura neta en el nivel diversificado, que es el equivalente al, ¿qué sería? Décimo grado de formación, llega únicamente al 20%. La población indígena matriculada en ese primer año en cuarto diversificado es de 51%, cuando el 65% en el área del programa es de población indígena. Los alumnos provenientes de áreas rurales matriculados solamente el 12%. La tasa de finalización de diversificado, o sea, los que entran al primer año, al cuarto grado de diversificado y se gradúan de una carrera que lleva 2 o 3 años, es el 67%. O sea, el 67% de los que entran a diversificado finalizan la carrera. Y de los graduados en ese nivel diversificado, solamente el 35% es absorbido por el mercado laboral. O sea, realmente esto nos explica también por qué el tema de la migración hacia Estados Unidos es tan grande en mi país. Por eso es que el objetivo de este programa de educación rural, que se llama Proeduc 5, y que es un programa financiado por KfW de Alemania en conjunto con el Ministerio de Educación de Guatemala, es el siguiente: es que el acceso a una educación de calidad para el trabajo, que esté orientada a las necesidades del mercado laboral para jóvenes pobres, especialmente indígenas, en zonas rurales, sea ampliado y mejorado. Vistas las características del país, no suena mal ver el objetivo de este programa.
Y es que aquí a la derecha ven ustedes los retornos de la educación según nivel educativo. Si nos vamos al tema de América Latina y del Caribe, los que terminan la educación primaria tienen una rentabilidad de 26.6%. Es decir, sus ingresos netos después de haber cursado la educación primaria comparados contra la inversión que se realiza tanto en libros, en matrícula, en pago mensual y en costo de oportunidad, representa el 26.6%. En la secundaria, esta rentabilidad es de 17% y en la educación superior es de 19.50%. Entonces, resulta lógico, pues, apostarle a una educación secundaria que va a mejorar ostensiblemente los ingresos de los egresados de ese nivel para empezar a paliar el problema de la migración. Y otro tema muy importante también de la evaluación económica educativa es que el ingreso aumenta 3.36% con cada año de experiencia laboral. Vamos a ver más adelante que los temas de pasantías, cuando se está realizando una educación técnica, resulta vital, porque es nada como llevar ya al mercado laboral a jóvenes que han tenido experiencia. Los componentes de este ProEduc 5, y aparecen así el nombre como componentes, pido las disculpas, yo no lo quise cambiar a la redacción como entregable, son los siguientes. Hay uno que es el acceso a la educación técnica. El segundo es el diseño e implementación curricular. El tercero es la formación de formadores. El cuarto es la mejora de oportunidades para estudiantes del área rural. Y el 5 es el fortalecimiento institucional. Entre todos ellos hay gran interrelación, porque el primero, vamos a ver que se trata de acceso a instalaciones físicas que sean adecuadas y bien equipadas para que los estudiantes puedan desarrollar sus actividades educativas de enseñanza-aprendizaje, pero necesitamos también que haya un diseño e implementación curricular que le dé contenido a esa infraestructura. Pero para poder diseñar e implementar el currículo necesitamos formar instructores, formar docentes y administradores para que ese currículo se pueda llevar a buena ejecución. Y necesitamos también mejora de oportunidades para estudiantes del área rural porque los estudiantes van a requerir de becas y de pasantías para poder llevar adelante sus estudios. Y por último, el fortalecimiento institucional, que en este caso va más dirigido a las direcciones departamentales de educación. Veamos qué contiene cada uno de estos componentes. El componente 1 de acceso a la educación técnica es el componente más grande del proyecto. Tiene uno que se refiere, un subcomponente que se refiere a nueva infraestructura construida y equipada que va a permitir contar con 5 nuevos centros educativos diseñados especialmente para este programa. Ahí tenemos paquetes de trabajo como elaborar estudios de preinversión, que en mi país, en Guatemala, es una labor titánica porque implica también que la Secretaría de Programación y Planificación apruebe los proyectos y eso tiene muchos requerimientos burocráticos. Luego, construir y supervisar los institutos, dotarlos de mobiliario y equipo, pero también de planes de mantenimiento. Otro subcomponente que ya no es de construcción de nueva infraestructura, sino de rehabilitar y equipar infraestructura existente. También se trata de diseñar la rehabilitación, rehabilitar y supervisar el instituto y dotarlo de mobiliario y equipo. El subcomponente 1.3 es solamente de centros educativos equipados, son 2 los que se están trabajando, que es dotar del equipamiento básico y poner en operación el instituto. Y por último, un subcomponente que se refiere al personal docente, administrativo y de supervisión educativa operando. Entonces, tanto el personal docente, administrativo como de supervisión, que se trata de que estén en ejercicio de su función. Acá hay algunos ejemplos
de los institutos nuevos. Estas 4 fotografías, estos 4 renders son referentes a estos institutos que se decidió que fueran institutos de alta calidad en todo sentido, que realmente en estos municipios y departamentos donde se están construyendo, nunca pensaron tener infraestructura educativa de tan alta calidad. Entonces, estos son vistas aéreas de 2 de los centros. Esta es una plaza que rememora actividades ancestrales, y este es uno de los talleres de las familias educativas ocupacionales, perdón, que se identificaron en este caso, que es el tema de producción de alimentos. Y estos que están a la par, pues son centros educativos que ya existían, pero que no estaban en condiciones ideales, y se rehabilitaron y además se dotaron del mobiliario y equipo necesario para llevar a cabo carreras técnicas. Hay algo interesante en estos ¿cómo estás? Sí. Todo bien. Compita. Sí, 2 cosas. Perdón. Bueno, uno de los, tal vez de los temas más interesantes de este proyecto fue el enfoque territorial de los servicios educativos. Y eso se basa en el tema de la función cruzada de la planificación y en la teoría del lugar central que desarrolló Walter Kristaller, un geógrafo alemán, ahí por los años 1930. Y es que, como todo sistema, la planificación tiene una función vertical, que es una función sectorial, es decir, hay planificación de la salud, planificación de la atención de la educación, planificación de infraestructura, etcétera, que lo que trata de hacer es empatar la parte de macroplanificación, que son las políticas públicas, con la microplanificación, que son las demandas de los beneficiarios. Pero estas se van a articular en un determinado nivel territorial, y ese es el que da la función horizontal, que es territorial. Es decir, en el territorio se van a poner en acción todos los sectores, y no podemos ya diferenciarlos como si lo hacemos en la función vertical, sino que en la horizontal, en el territorio, confluyen todos los actores que van a requerir servicios de salud, de educación, actividades productivas, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta función horizontal territorial se va realizando por medio de planes, programas y proyectos, que es la materia prima con la que nosotros trabajamos. Entonces, por eso es tan importante destacar esa función horizontal. Y entonces a los servicios de todo tipo se les piden 3 requisitos básicos. El primero es el de máxima dispersión territorial. El segundo es el de eficiencia y el tercero es el de concentración. En un medio donde las comunidades, sobre todo en el área rural, están tan aisladas, pues hay que buscar la máxima dispersión territorial para brindar el servicio. Pero no podemos en un determinado momento ubicar, por ejemplo, en una comunidad rural, una universidad, porque no tendríamos estudiantes que llegaran ahí. Entonces, por eso es que el segundo criterio, el de eficiencia, es el que establece que para todo servicio hay un umbral, por debajo o por encima del cual la prestación de ese servicio es ineficiente. Y hay un umbral dentro del que es eficiente, es decir, dentro del que hay las llamadas economías de escala. Entonces, a una comunidad aislada rural posiblemente le va a corresponder una escuela preprimaria. Y por último, tenemos el requisito de la concentración, que pareciera contradictorio con el primero, que es el de dispersión territorial, pero la concentración lo que trata de hacer es de unificar, de poner en un determinado lugar a todos aquellos servicios que trabajan con el mismo nivel. Por ejemplo, si en esta comunidad rural nosotros teníamos la escuela preprimaria, pues ahí debiera estar también el puesto de salud, debiera estar, por ejemplo,
tiendas de barrio, es decir, todos los servicios que funcionan a ese mismo nivel, hay que tratar de concentrarlos para poder tener ahorros en infraestructura, poder tener cooperación intersectorial y poder atraer personal calificado al lugar. Eso entonces da lugar a un sistema de servicios educativos como el que vemos acá en esta figura, y que era el que les decía que se basa en la teoría del lugar central de Christaller, que dice que un determinado territorio va a brindar los servicios del nivel que le corresponda dentro de su radio de acción. Entonces, por ejemplo, estos puntitos que están a los extremos podrían ser los lugares rurales más lejanos, donde podríamos tener esta escuela preprimaria. Pero varias de ellas, uniendo a sus egresados, ya le dan eficiencia a una escuela primaria que podría estar en un lugar central de estos lugares rurales. Varios de estas escuelas primarias pueden aportar a sus egresados para tener un instituto de educación básica. Y como vamos viendo, cada uno de estos institutos de educación básica van dando también insumos, van dando estudiantes egresados para un instituto diversificado y así sucesivamente. Va aumentando de nivel, ya pasaríamos a un nivel universitario, un nivel de posgrado y de maestría en lugares cada vez más centrales y más especializados. Lo único es que en vez de tener aquí un instituto diversificado normal, lo que se planteó en el proyecto fue tener institutos técnicos especializados. No sé si quedó, ¿me están siguiendo con este sistema de servicios educativos? Perfecto. Muy bien. Entonces, Claro. muy bien. Este instituto especializado realmente lo que hace es dar servicios de educación técnica a diferentes municipios que están a sus alrededores. Está ubicado en el municipio que tiene mayor cantidad de egresados del nivel básico, pero a él van a llegar también egresados de institutos básicos de los alrededores. Entonces, eso va a requerir, como habíamos visto, otro tipo de servicios como las becas para aquellos estudiantes que no puedan ir y volver a sus casas todos los días. Y por eso es que vienen esos otros componentes del PROEDUC. El componente 2, que es el diseño e implementación curricular, este partió de estudios de mercado laboral, porque necesitábamos definir cuáles eran las familias ocupacionales que serían demandantes de los egresados del instituto. Y estos estudios de mercado laboral se realizaron en cada uno de los 6 departamentos que les mostraba en el área del proyecto, y las carreras o las familias ocupacionales que se determinaron fueron industria de alimentos, construcción, transporte y mantenimiento de vehículos y turismo. Pero obviamente antes de pasar a lo que era la especialización, era necesario homologar en un tronco común a todos los estudiantes que llegaran del ciclo básico. Pues la formación en Guatemala en los temas de ciencias sociales y de ciencias naturales es muy deficiente. Entonces, por eso fue que se hizo un diseño de un tronco común para que en el cuarto año del diversificado, los estudiantes pudieran tener esa homologación y en los siguientes 2 años, porque son carreras de 3 años, ya pudieran desarrollar las carreras técnicas que ellos seleccionaran. Y por eso es que además del tronco común, también se hicieron los diseños curriculares y los materiales didácticos de los cursos de especialización relacionados con esas 4 familias ocupacionales que les mencionaba. En el componente de formación de formadores, que es cómo vamos a lograr tener el personal adecuado para que pueda implementar esos currículos de esas carreras especializadas en los centros educativos que está interviniendo el proyecto,
pues se hizo un diagnóstico de los perfiles del personal, se hizo el diseño de la actualización del personal, los paquetes de materiales didácticos y luego la capacitación y certificación del personal. En el tema de los estudiantes, que sería el componente 4 de mejora de oportunidades para estudiantes del área rural, pues hay un programa de becas para el ciclo diversificado aprobado, se diseñó especialmente para el programa. Estas aún no han empezado, pero uno de los paquetes de trabajo es tener esas becas anuales otorgadas. Luego las pasantías anuales, que sería ya para los estudiantes de los 2 últimos años, para que en esos años logren ganar experiencia y que entonces al integrarse a un emprendimiento o a un trabajo asalariado, ya lleguen con la experiencia por lo menos incipiente para poder desarrollar sus labores. Y esto que para mí es un tema de suma importancia. El proyecto incluye oficinas de apoyo a inserción laboral, ya sea como en relación de dependencia o bien como emprendimientos. Si veíamos que el 70% del mercado laboral en Guatemala era informal, pues lo lógico es que los emprendimientos sean los que van a ayudar a las personas a salir adelante, y para ello hay que tecnificarlos, para que aumente su productividad y sus ingresos. Y el componente 5, que es el fortalecimiento institucional, pues esto ya nos suena más en casa, ¿verdad? La UEP implementada, el PEP elaborado, informes trimestrales aceptados, el plan de adquisiciones aprobado y ejecutado, y el fortalecimiento de las direcciones departamentales de educación. Bien, este entonces es en general el proyecto de educación rural en Guatemala, que vimos cómo surge porque las condiciones del país así lo demandan, cómo se diseñan 5 componentes que van a ayudar a que se formen estudiantes en carreras técnicas que luego puedan insertarse al mercado laboral y que puedan tener mejores ingresos. Esto va a tener mínimo una rentabilidad de 18% para ellos, pero si realmente vemos que se van a incorporar más estudiantes al mercado laboral y sus ingresos van a mejorar, esta rentabilidad debiera llegar por lo menos al 30%. Y entonces estos componentes restantes, estos otros componentes, son el apoyo para que esta población educativa pueda alcanzar esos logros que se requieren para ellos. Vamos ahora al tema ya nuestro. ¿Cómo, qué y cómo se monitorea? ¿Cuáles son las etapas previas a este tema de la gestión? ¿Y qué herramientas de gestión son las que se utilizan? Ojalá que tengamos visitantes que no sean solamente de los que ya estamos en el equipo de PM4R. A mí me encantaría que pudiera haber personas que participaron en el Congreso y que no han llevado los cursos con Gestum Total para poder atraerlos. Realmente necesitamos formar una masa crítica en América Latina que nos ayude a implementar estas herramientas de gestión para resultados, porque vamos a ver cómo realmente ayudan mucho en el monitoreo de los proyectos. Entonces, ¿qué y cómo se monitorea? Uno sabe que hay 4 restricciones: alcance, costo, tiempo y calidad. La calidad es un tema más de evaluación, entonces no entra tanto en el monitoreo y en la gestión, pero sí los otros 3. El alcance, pues, es la razón de ser del proyecto, ¿verdad? Son los productos que se van a entregar. Realmente son como los términos de referencia del proyecto que se deben entregar. El costo, pues, incluye todas las inversiones y los gastos requeridos para alcanzar los resultados que se plantearon para el proyecto. El tiempo comprende la duración de las actividades que se requieren para implementar el proyecto. Entonces, esos son los 3 elementos, las 3 restricciones que se monitorean durante el proyecto. Previo a la gestión ya se contaba con el diseño del proyecto,
que este diseño tiene, pues hay un instrumento esencial que es el análisis de interesados. En el caso del diseño del proyecto, lo que interesa es conocer cuáles son los problemas que perciben estos interesados, cómo los vamos a convertir luego en objetivos, y esos objetivos cómo conforman una teoría de cambio. Que esa teoría de cambio le vamos a poner resultados. A mí me gusta mucho utilizar la herramienta del marco lógico, pero al final a lo que nos lleva es a una matriz de resultados que es como el producto final de nuestro diseño. Y el análisis de involucrados, por cierto, también nos ayuda para establecer cuáles son las posiciones de los diferentes interesados para que aquellos que tienen más poder y más influencia en el proyecto, podamos ir trabajando con ellos para lograr el éxito. Y aparte de lo que es la etapa de diseño, también tenemos el acta de constitución, que es la etapa inicial de la gestión del proyecto. Y con eso pues ya entramos a las herramientas de gestión, la estructura desglosada de trabajo, que es un poco lo que les expliqué con el objetivo y los componentes y subcomponentes del proyecto, pero que realmente de lo que se trata es de ir subdividiendo el objetivo del proyecto en sus diferentes componentes, productos, entregables y paquetes de trabajo. Si esa estructura desglosada de trabajo, que es vertical, la ponemos horizontal y le agregamos los tiempos y las secuencias, vamos a encontrar el cronograma. Y vamos a ver ahora en el cronograma de este proyecto, que incluye a los 5 componentes con sus diferentes subcomponentes, tiene una duración de 4 años. El componente 1 es el más largo de todos, que es el de el acceso a la educación técnica, y luego los otros que son complementarios, pues son con un poco menos de duración. Pero como bien nos ha enseñado Eddie, que dice que cuando se está evaluando un proyecto, se está monitoreando, debe pedirse el cronograma, pero que el cronograma no se hace en Excel. Entonces, obviamente tenemos que tener el cronograma en MS Project. Y acá les muestro solo una pequeña parte del mismo, donde aparece el componente de acceso a educación técnica con el subcomponente de construcción y equipamiento de nueva infraestructura, y para cada uno de los 5 institutos están desglosados los paquetes de trabajo que se van a realizar. A esos pues les asignamos su duración y su secuencia, y vamos a encontrar entonces el diagrama de Gantt con incluso con la ruta crítica del proyecto, que es la que nos va a dar la duración del mismo. O sea, cualquier atraso en esas actividades de la ruta crítica van a significar terminar el proyecto después de la fecha programada. Luego tenemos el presupuesto. Este presupuesto es de aproximadamente 30 millones de euros. El 75% lo financia KfW con el préstamo en condiciones realmente bastante blandas, y la contrapartida de 25% la pone el Ministerio de Educación. Y de todos estos componentes, el componente 1, que es el de la infraestructura, tiene el 77% de los recursos. Veamos que hubo un renglón de imprevistos que no llegó al 5%, que es lo que idealmente se recomienda en la gestión de proyectos, pero es un buen porcentaje. Agregando entonces el presupuesto al cronograma, obtenemos la curva de asignación de recursos. Esta curva salió un poco extraña. O sea, recordemos que nosotros tenemos unos estándares que cumplir, que dice que con 1/3 del tiempo debiera llegarse al 25% de los recursos. Acá el 25% del tiempo estaría en el 5º trimestre, que estaría por los 50 millones de quetzales. No llega entonces al 25%, y hay una inflexión ahí un poco brusca. Pero luego cuando llegamos al 66% del tiempo, sí ya se equilibra
con el 75% de los recursos. Lo que sucede aquí es que todas las herramientas de gestión se volvieron a realizar cuando el proyecto ya estaba en curso. Entonces ya no se podía corregir esta inflexión que está aquí un poco brusca. Otra de las herramientas es la matriz de adquisiciones. Pues obviamente no voy a entrar a describir toda porque es muy larga, pero sí para las personas que yo quisiera atraer como estudiantes de los cursos. Por ejemplo, hay una actividad que es el diseño de los centros educativos, donde hubo que contratar consultorías para el diseño estándar de los institutos, una consultoría también para adaptar el diseño a la orientación técnica y tecnológica. A cada uno se le fue poniendo su presupuesto, el tipo de adquisición, la modalidad de adquisición, cuántos días hábiles se esperaba que durara y la fecha de inicio y de finalización. Aún así, teniendo una matriz de adquisiciones bastante detallada, esto para mí es de lo que más problemas da en la ejecución, en la gestión de un proyecto, porque luego hay impugnaciones, hay concursos que se caen porque se declaran desiertos y hay que volver a hacer todo el proceso. Ya María Elena Ramírez nos contó la vez pasada todo lo que implica en duración de días hábiles, y aquí se puede ver que cuando son licitaciones públicas internacionales, en este caso se calcularon 198 días hábiles solo para hacer la contratación de la construcción. La otra herramienta es la matriz de riesgos, que obviamente tampoco voy a presentarla toda, sino que en el caso del acceso a educación técnica, que es parte de la ruta crítica, detectamos un tipo de riesgo de cronograma porque no se disponía de la coordinación de las instancias del BINEDUC con las instancias regionales y locales, incluyendo el sector empresarial y la sociedad civil. Entonces, eso fue un tema muy importante que se ha estado gestionando a lo largo del proyecto. Sobre todo en estas oficinas de inserción laboral que les comentaba, interviene el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía y el sector empresarial. Por eso era que necesitábamos esa concentración de los servicios en un nivel suficiente para que hubiera empresas en las cuales se pudieran negociar esas pasantías de las que les estaba hablando. También hubo un tema de alcance, que era que los títulos de propiedad o de evidencia de arrendamiento de los terrenos no estuvieran a tiempo. Inicialmente eran 6 centros educativos, pero uno de ellos no logró tramitar toda la documentación de propiedad antes del cambio de gobierno. Entonces las nuevas autoridades municipales recién tomaron como propio el proyecto y siguieron con el trámite, pero ya no dio tiempo a incluirlo en el proyecto y hubo que sacarlo. Entonces, en lugar de construir uno de estos centros educativos nuevos, se rehabilitaron 4 más. Tal vez en la matriz de riesgos quiero decirles que por más que fue anunciada la pandemia del COVID, no logramos aislarnos de los efectos. Realmente vamos a ver cómo eso afectó el proyecto ya con los indicadores. La matriz de comunicaciones, que nos dice cuál es el objetivo, qué comunicar, quiénes son los usuarios responsables y el tiempo, es muy útil para poder tener a todos los involucrados al día con lo que se está haciendo y que mantengan su interés y apoyo en el proyecto. Y la matriz de gestión de recursos, que también nos va dando cuáles son las tareas, quién las tiene que realizar, quién las aprueba, quién las consulta y quién es informado. Entonces, con esta se finalizan las herramientas de gestión. ¿Qué hacemos ahora con todo esto para el monitoreo del proyecto? Bueno, el monitoreo del proyecto se va a basar en la gestión del valor ganado. Y esto incluye tres elementos. Uno es el valor planificado, que es la curva S que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? El valor planificado es el presupuesto autorizado que se asigna al trabajo programado
a la fecha de monitoreo y se va reportando en forma acumulada. Sin embargo, de todo eso planificado, por ejemplo, yo quiero construir 10 unidades y cada unidad cuesta 100, voy a tener un valor planificado de 1000 a la fecha que hago el monitoreo. Pero yo no puedo al final completar esas 10, sino que voy a completar, por ejemplo, 9. Entonces, esas 9 siempre las voy a valorar con el costo planificado de 100. Quiere decir que desarrollé un valor ganado de 900. Pero lo que se incurre en costo normalmente no tiene que ver con lo planificado. Entonces, el costo real es lo que realmente gasté para poder producir esas 9 unidades. Entonces, supongamos que en vez de haber gastado los 100, fuimos muy eficientes y únicamente gastamos 90. Quiere decir que el costo real de 9 unidades por 90 serían 810. Y así tenemos ya entonces el valor planificado de 1000, el valor ganado de 900 y el costo real de 810. Y con eso ya pasamos al monitoreo. Vamos a ver entonces el desempeño del tiempo y el desempeño del costo. Para mí hay un tema que me facilita mucho comprender estos índices, y es que el valor ganado siempre va a ser el numerador de cualquiera de los dos. Y si el valor ganado yo lo divido dentro del valor planificado, voy a encontrar entonces el índice de desempeño del tiempo. Por ejemplo, el valor ganado era 900 y el valor planificado era de 1000. Yo tengo un índice de desempeño del tiempo de 0.90. Esto quiere decir que he hecho un 90% de lo que tenía planificado hacer. O sea, voy atrasado. Y si yo este 0.90 lo uso para dividir el tiempo, para completar el tiempo que resta para terminar el proyecto, voy a encontrar el tiempo para completar el proyecto. Es decir, si yo tenía, por ejemplo, en este caso eran 48 meses para terminarlo, y a la hora de la pandemia habían corrido 24 meses, pues yo divido 24 dentro de 0.90 y eso me va a dar más que 24. Es decir, que necesito más tiempo del que tengo disponible para poder completar el proyecto. Y ahí es entonces donde entro a aplicar las técnicas de compresión del cronograma, ya sea asignando más recursos para terminar antes las actividades o bien programando actividades simultáneas para poder terminar antes el proyecto. Cada una de esas decisiones con sus propios riesgos. Además del tiempo, también voy viendo el desempeño del costo. Y como les decía, siempre el valor ganado está en el numerador, pero esta vez lo voy a dividir dentro del costo real. Es decir, 900, que era el valor ganado dentro de 800 que había gastado, voy a tener un índice de desempeño del costo de 1.33. Quiere decir que voy muy bien en el costo porque tengo un índice de 133%. Voy adelante. Y si yo divido el presupuesto dentro de este índice, que era, por ejemplo, en el caso de este proyecto que era 30 millones de euros, yo lo divido dentro de 1.33, me va a dar menos de los 30 millones. Quiere decir que en cuanto a presupuesto estoy bien. Pero si me hubiera salido que necesitaba más fondos, obviamente tengo que ver cómo comprimo el presupuesto, cómo voy recortando el alcance o cómo voy consiguiendo otros fondos. Entonces, con esta explicación, quiero que veamos este tablero de seguimiento. O sea, la ventaja de hacerlo todo en el project es que al final el mismo project nos va calculando estos indicadores de los que hemos hablado. Si vemos en este tablero, tenemos acá el producto que es construcción y equipamiento nuevo,
en el departamento de Alta Verapaz, en el municipio de Chisec, están en este caso, estaban los 6 institutos que se iban a construir. Como vamos actualizando en el proyecto, de acuerdo a la ejecución del proyecto, nos va dando qué porcentaje de él se ha cumplido. Por ejemplo, el primero tiene un 24% en que se ha completado. Su valor planificado era de 6.5 millones de quetzales, el valor ganado de 1.9 millones y el costo real de 500,000 quetzales. Vean entonces cómo el programa nos va dando el índice de desempeño de costo, que es 3.64, quiere decir que vamos bien en el tema de costos. O sea, dividiendo el valor ganado dentro del costo real, yo obtengo un rendimiento más allá del 100%. Pero el índice de desempeño del cronograma, el tiempo, si yo divido este valor ganado dentro del valor planificado, resulta que es 0.29. Voy muy por debajo de lo que debiera estar ya ejecutado. Y si vemos, aquí lamentablemente no me va a aparecer el tiempo para terminar, pero esto se refleja en el costo estimado para finalizar, que es un poco menor el costo al valor planificado. Quiere decir que en cuanto a costos voy bien, y si yo multiplico el índice de desempeño del costo por el del cronograma, es decir, eso lo hace el proyecto, me va a decir que el índice de performance del proyecto es de 1.06. Quiere decir que en general no voy mal. El proyecto está bien, pero hay que acelerar para terminar en tiempo. Y así me puedo ir con cada uno de los entregables del proyecto, y es más, lo puedo ir monitoreando a nivel de paquete de trabajo. O sea, esa es la gran ventaja de automatizar todo esto, de sistematizarlo, porque todos estos índices yo los voy obteniendo al nivel más desagregado que haya puesto en mi cronograma. Si yo quiero ser más gráfico, en este caso, yo me recuerdo que cuando Marcel nos estaba enseñando a hacer el tablero de seguimiento, el dashboard, alguien le preguntó que qué relación tenía con el Power BI, que es un programa de procesamiento de datos, más o menos como el Tableau también, solo que el Power BI es de Microsoft. Y entonces yo estaba recibiendo el curso en ese tiempo, entonces dije, voy a pasar los datos del tablero, los voy a pasar al Power BI a ver qué pasa. Y entonces acá puede uno ir viendo en la ejecución del proyecto cuál es la línea base, por ejemplo, del componente de acceso a educación técnica, y me dice, esto va a durar 404 días y ahora llevo ejecutados 116. En lo que es mejora de oportunidades, en el tema de becas y pasantías, va a durar 320, pero ese todavía no ha empezado. Y así sucesivamente yo puedo ir viendo del total de días que requiere cada componente, cuántos de esos ya llevo ejecutados. Y esto me va a dar porcentaje de ejecución. Es decir, qué porcentaje del componente se ha ejecutado. Pero no todavía, no hemos llegado todavía a los índices de gestión del valor ganado. Y aquí podemos ir viendo entonces los avances. El componente 1, 22.6%, y así en orden decreciente, cada uno de los componentes, cuánto se iba ejecutando. También si lo quería hacer por producto, podía verlo, y aquí me va dando cuáles productos ya estaban terminados y cuáles otros, cómo iban avanzando. O sea, puedo desglosarlo, como les digo, por producto y por paquete de trabajo. Puedo llegar a ese nivel de detalle. Y aquí viene ya el desempeño del proyecto. Acá tenemos, por ejemplo, en acceso a educación técnica, el valor planificado es este que vemos en celeste, pero el valor ganado es el que aparece en azul, y en café aparece el costo real. ¿Verdad? Eso es para cada uno de los indicadores. Y aquí aparecen los índices de desempeño que habíamos visto. El celeste es el índice de desempeño del costo.
El azul es el del cronograma y el café es el índice de performance. Pero lo más interesante de esto es con las proyecciones. Por ejemplo, en este estamos viendo lo que sería el costo estimado al finalizar. El componente de acceso a educación técnica, que es el de la construcción y rehabilitación, tiene 167 millones de quetzales. Perdón, eso es el costo estimado al finalizar, y el costo de la línea base es de 198 millones. Quiere decir que en ese componente vamos bien. Sin embargo, en fortalecimiento institucional se espera que gastemos un poco más, unos 7 millones más de lo que se había planificado. Y los demás, pues van todavía en un nivel muy igual, ¿verdad? Y si vemos en el promedio del tiempo para completar cada componente, debido al receso de la pandemia, la construcción y rehabilitación de edificios requeriría 110 meses adicionales. El otro componente de diseño e implementación curricular, 30 meses. El de formación de formadores, 28 meses, y el fortalecimiento institucional, 26. Vemos entonces que donde hay que acelerar, donde hay que comprimir el cronograma, es en el componente de acceso a educación técnica. Y todo esto es entonces lo que nos va aportando el sistema de gestión de valor ganado, nos va clarificando muy bien en dónde vamos bien en cuanto a costo, en dónde vamos mal, cómo vamos con el tiempo y qué decisiones tomar para que el proyecto podamos terminarlo exitosamente cumpliendo las restricciones de alcance, tiempo y costo. Tengo no sé cómo estamos con el tiempo, pero estamos bien, Miguelito. Adelante. Bueno, tengo un video de los renders del proyecto que quisiera que lo vieran, porque realmente es un proyecto pues bastante innovador. Entonces voy a compartirlo. Buenísimo. Solo voy a... Por favor, me dicen si ven la... Sí se ve, Miguelito. Listo. Muy bien. Entonces, aquí estamos llegando a Guatemala, muy cercano a México. Este es un municipio que se llama Jacaltenango, en el departamento de Huehuetenango, que es colindante con México. Y esta es la vista panorámica del instituto. Esta es el acceso. Como les decía, se trata de que sea sean infraestructuras de alta calidad para poder, para que estos estudiantes realmente se sientan motivados a terminar con su carrera y poder integrarse al mercado laboral. Este es un acceso, obviamente, para personas con capacidades normales. Vamos a ver más adelante que hay otro acceso para personas que tienen capacidades especiales. Y sobre todo, para el acceso a los edificios, pues hay rampas externas para que ellos puedan acceder. Esta sería entonces la entrada principal al Instituto Diversificado con Orientación Tecnológica. Vamos a entrar por la oficina que les había hablado de inserción laboral. Bueno, este es el ritual ancestral que les decía, un fuego que recuerda pues todas los actos de la cultura maya. El fuego es un elemento esencial.
todo lo que es calor-frío en esta cultura es básico. Y entramos entonces por esta oficina de orientación vocacional, BUME, pero que también al final va a encargarse de lo que es la inserción laboral de los jóvenes, ya sea como asalariados o bien como emprendedores, pero con una productividad y competitividad mayor que la que actualmente se tiene. Al fondo se mira el área de talleres. Esa área de talleres es muy importante porque hubo, ahí, aunque todavía no sabíamos sobre los métodos y los enfoques ágiles, nosotros le llamamos una encerrona, que realmente fue un sprint en el cual se diseñaron esos galpones, que de lo que se trata es de que le den flexibilidad para poder colocar cualquier equipamiento de cualquier carrera. Es decir, las 4 familias ocupacionales que se establecieron hoy en día, puede ser que dentro de 10 años ya no tengan esa misma vigencia. Entonces, habrá que cambiar la orientación. Entonces, necesitábamos tener suficiente flexibilidad para poder hacer cambio de equipamiento. Y eso también ayudó mucho a acelerar el proyecto, porque si no hubiéramos tenido que esperar hasta que los estudios de las familias ocupacionales estuvieran terminados para poder hacer el diseño arquitectónico del proyecto. Aquí vemos, estas son salas de computación, áreas administrativas. Quisiera comentarles también que este programa ha tenido bastante éxito porque hemos tenido un equipo muy comprometido y tenemos una lideresa, una arquitecta que fue mi alumna en la facultad y ahora es mi jefa, pero es una persona que ya tenía mucha experiencia en este tipo de proyectos y realmente tiene una actitud de trabajo colaborativo, un lenguaje asertivo, tiene muchas cualidades de liderazgo que aprendimos con Giovanna, y realmente es de esas personas que uno se congratula de trabajar con ellas por su don de gentes y por toda la apertura que tiene para que uno pueda participar, ¿verdad? Entonces, el proyecto no solo era la parte técnica, no solo era la parte ágil que les decía también que se había aplicado, sino que sobre todo un liderazgo muy bien definido y muy bien implementado. Lo que me gusta también de ese tema es que normalmente cuando se diseñan los baños de un instituto, lo que uno hace es tomar estándares, casi siempre del exterior, pero nuestra lideresa nos hizo ver que realmente las mujeres toman más tiempo. Si uno ve en los baños diseñados con estándares, en el baño de las damas siempre hay una cola. Y entonces ella decía, no, estos institutos tienen que tener más baños para mujeres que baños de hombres, porque el tiempo que se demora una mujer es mayor que el que se demora un hombre. Y entonces ese tipo de situaciones, también incorporar toda la parte cultural de los pueblos originarios fue muy importante para este proyecto. Por ejemplo, ese paño donde ven ustedes la celosía, eso asemeja tejidos ancestrales. Es un símbolo de esos tejidos. Y aquí estamos entrando al área de los talleres. En este caso, procesamiento de alimentos. Con su cuarto frío. Si ven, este es el galpón que les decía que se hicieron los cubículos para el tema específico de procesamiento de alimentos. Pero el siguiente taller que se muestra es un taller de mecánica automotriz.
que es el mismo galpón, solo que pues con otro tipo de diseño, ¿verdad? El aula taller en cada uno de ellos con vista hacia el área de trabajo para poder tener esa especie de anfiteatro para ir mostrando a los alumnos cosas que otros están trabajando. Este es el área de talleres que les decía. Ahí se están haciendo convenios con empresas automotrices para que vayan dando los vehículos para que los estudiantes aprendan. Siempre con el aula taller que les indicaba. La oficina de los instructores. Y acá pueden ver ustedes, todo esto es el área externa. Ahí están estos puentes y rampas para que las personas con capacidades especiales puedan acceder a las aulas, ¿verdad? Obviamente, adentro del edificio, pues son gradas normales, pero aquí en el exterior son rampas para permitir el ingreso. Estas ya son aulas puras para el desarrollo de las clases teóricas. También áreas deportivas externas. Estas son todas las partes del área del tronco común que les mencionaba. Y los exteriores, ¿verdad? Estas son parte de las rampas para accesibilidad que les había mencionado. Ahí sí, esos marcos están muy grandes, no, ni siquiera el Pato Fillol pararía ahí los balones. Bien. Y con eso terminamos entonces la presentación del proyecto, su sistema de monitoreo. Espero que les haya gustado, pues realmente es un ejemplo de lo que hacemos los que trabajamos en el tema de gestión de proyectos para resultados y sobre todo haber entusiasmado a las personas que no han participado en los cursos a que se integren,
Realmente necesitamos, como les decía, esa masa crítica para llevar adelante todas estas metodologías y enfoques en pro de la mejora de la ejecución de los proyectos en América Latina, que tan importante es. Así que muchas gracias y quedo abierto ahí por si tienen algún comentario, alguna pregunta. Excelente presentación, Miguelito. Excelente. Ahora sí, damos pase a las preguntas de los amigos. Por favor, activen su micrófono o simplemente escriban en el chat para que Miguelito pueda leer la pregunta. En el chat, fíjate, Miguelito. Muy bien. Están comenzando a escribir preguntas para que las pueda responder y si no, que activen sus micrófonos. Tocayo, muchas felicidades. Excelente presentación. Muchas gracias, Tocayo. Tengo una pregunta, Eddie, Miguel, si me permiten. Sí, adelante, Carolina. Muchas gracias. Primero, muchísimas gracias. La presentación muy pedagógica también, súper interesante. Y mi pregunta es, el tema de los desembolsos, quizás nos puedas dar un poquito más de detalle si es que los desembolsos apoyaron a tener la calidad en la planificación y en la ejecución del programa. Esa es una pregunta. Otra pregunta es el tema, ¿cómo es que hacían la gestión? Porque dentro de los componentes no vi un componente que solamente fuese gestión. Entonces, quizás la gestión la tuvieron en cada componente como algún rubro o actividad que les permitiera hacer esa articulación de los procesos. Y algo que es importante también, en porcentaje, ¿cuánto realmente están gastando en todo este recurso de gestión? Es importante porque acá en Perú, al menos en inversión pública, nosotros tenemos topes, techos. Y quisiera saber, porque ustedes también trabajan el SNIP, y yo me acuerdo mucho de algunos años atrás, que el SNIP de Perú fue realmente un modelo para aplicarlo en Latinoamérica. Y qué bueno que lo mantengan. Ahora nosotros tenemos Invierte PE, que tiene un enfoque diferente. Mencionaste también de los proyectos que eran engorrosos en su preparación por todo el tema burocrático que involucran. Pero realmente si no tienen proyectos no van a tener oxígeno después para el mantenimiento de la inversión. Claro. Y creo que me quedo allí porque ya creo que tengo bastantes preguntas. Gracias, Miguel. Muy bien, muchas gracias. Sí, Carolina, excelentes preguntas. Yo siempre en las otras exposiciones que he participado, cuando oigo tus preguntas que son tan agudas, yo decía, ojalá que no me pregunte a mí cuando expongo. Pero llegó un momento y no, me gusta muy bien porque me da la oportunidad de comentarles lo siguiente. Bueno, voy a empezar al revés. El tema en Guatemala se volvió muy engorroso. El SNIP se ha estado aplicando y yo estoy de acuerdo en que tiene que ser muy riguroso en todo el tema de evaluación y de seguimiento. Pero resulta que en Guatemala en el 2015, se instaló la comisión era la CICIG, Comisión para la investigación de todo el tema de la corrupción. Y esto al final de cuentas, pues nos trajo muchos beneficios porque de esa cuenta el presidente y la vicepresidenta están presos todavía, pero hizo que la administración pública se volviera como demasiado recelosa del cumplimiento de sus funciones, ¿verdad? Porque resultaba que cualquier error que se cometiera podía llegar a manos de este organismo y ya se sabía que los iban a procesar. Eso entonces hizo que se volviera muy lenta el tema de la administración pública y sobre todo el tema también de la aprobación de los proyectos. Que casi a la entrada de la comisión
hubo un proyecto de una carretera que se está haciendo en el norte del país que tuvo problemas de corrupción y ahí resultaron involucrados algunos de los funcionarios de esta institución y eso hizo que realmente se volviera muy difícil que ellos aprobaran los proyectos. Sin embargo, acá el liderazgo de la persona que les hablaba, realmente ella pudo manejar muy bien todo su círculo de influencia. Entonces, ella, el vicepresidente de la gestión anterior, había sido rector de la universidad y ella había sido miembro del Consejo Superior Universitario. Y aunque no habían sido ella había sido muy opositora a él, pero él le tenía mucho respeto. Entonces, ayudó mucho a que estos trámites se agilizaran. Entonces, en tiempo récord se logró la aprobación, pero no por ello dejó de ser engorroso. Bueno, en el tema de los costos de administración, sí me olvidé mencionar que Cooperación Alemana, KfW lo que hace es que dentro de la operación establece como requisito en su acuerdo separado la contratación de una empresa que es la que va a asesorar al ministerio, en este caso a la unidad ejecutora, para que pueda llevar adelante toda la administración del proyecto. Entonces, eso se hace un concurso. Normalmente son empresas alemanas las que entran y lo ganan, ¿verdad? Aunque aquí yo he visto algunos ejemplos también de empresas guatemaltecas. Pero en este caso es una empresa alemana que se llama GFA. El presupuesto que le fija el porcentaje de la administración es más o menos de un 5 o 7%, es lo que ellos pagan. Entonces eso lo que hace es que al tener ya un contrato elaborado y términos de referencia específicos para esta entidad, eso por lo menos limita el excederse en los costos administrativos. Creo que es una buena práctica. Y en el tema de los desembolsos, pues estos han estado supeditados a la entrega de los informes trimestrales. Realmente eso sí ha sido muy eficiente, no ha habido problemas en ¿Está bien cerrado? capital de trabajo, ¿verdad? Y siempre ha habido fondos disponibles. Entiendo que las licitaciones públicas internacionales sí es pago directo. O sea, en el contrato se especificó que KfW paga directamente a los contratistas, ¿verdad? Porque eso sí daría problema por todo el tema de las vueltas que hay que dar en Guatemala para hacer esos pagos. Pero todo lo demás que digamos que no son esos grandes montos contratados, pues no ha habido problema con los desembolsos del préstamo. Gracias. Gracias, Miguel. Tenemos una pregunta, Miguelito, de Ricardo Araya. Dice, consulta, ¿han considerado el riesgo de la deserción de los estudiantes y qué medidas se han contemplado? Sí, uno de los indicadores que se están monitoreando en cuanto al efecto es el tema de la deserción, toda la eficiencia interna, ¿verdad? Todo lo que es tema de aprobación, de repitencia, de sobredad, de deserción, eso se están monitoreando. Pero esta oficina de orientación vocacional y de inserción laboral que vimos al principio a la entrada del edificio, es la que se va a encargar de estar viendo que estos indicadores se mantengan dentro de los niveles planificados, ¿verdad? Va a haber un monitoreo constante de eso, incluso pues ahí habrá personal de psicología o de trabajo social también que apoye a los estudiantes. Los estudiantes realmente no es un acceso libre, sino que hay una preselección también de estudiantes, porque la capacidad de los centros es limitada, ¿verdad? Entonces tiene que haber también un contrato de rendimiento para poderse
mantener. Esperamos que con eso sea suficiente y la motivación también de estar viendo ellos ejemplos de cómo sus compañeros que se van graduando logran mejores ingresos, pues sea un incentivo para que no haya deserción. María Elena ha levantado la mano. María Elena, ¿tienes alguna pregunta? Sí, buenas noches. ¿Cómo está, don Miguel? Excelente Hola, la presentación. La verdad que estoy encantada con ese proyecto. Ya quisiera alguno acá en Nicaragua. Yo tengo una pregunta. Me llamó la atención cuando usted presentó el plan de adquisiciones. Sí. Quizás fue, no sé si es algún error o qué, pero me llama la atención que me diga que para la SBCC, que es una selección basada en calidad y costo, se demoran 15 días. No sé si es el procedimiento de KfW, pero me llama mucho la atención un tiempo tan corto para ese tipo de procedimientos. No sé si es que tal vez hay algún error en ese tiempo, porque usted mencionaba de que eran tiempos de la contratación, o sea, no es el tiempo de ejecución del contrato. Entonces, no sé si es que tal vez el plan... No sé si hay algún error en el plan, pues, o quizás KfW tiene unos procedimientos más expeditos que los que yo conozco con el BID o con la ley nacional nuestra. No, debe ser entonces algún error, María Elena, porque lo que hace el ministerio es que tiene homologados los procesos y realmente los que usa de modelo son los del BID. Entonces debe ser algún error ahí en los tiempos. Ah, ok, sí, porque 15 días imposible que ¿Cuánto puedan sería, María Elena? contratar. ¿Perdón? ¿Cuánto sería aproximadamente? Es que aproximadamente son como 4 meses para poderlo contratar. Es más o menos el mismo tiempo que usted pone en los otros procesos que son de obras, cuando ponía 198 días. Son más aterrizados, pues, a los procesos cuando son licitaciones internacionales, que se demoran 6 meses. Son esos 198 días. Sí. Pero claro, al ver la selección, que es firma consultora para hacer el diseño, me llamaba la atención que hablábamos de 15 días. En 15 días no podemos hacer una selección de esa naturaleza y por el monto, pues así que seguramente entonces algún error en el dígito. Pero no, si ahora incluso me queda claro de que son homologados los procedimientos con el BID, así que igual puedo trabajar con KfW, eso es lo que me queda de esta noche. Gracias, don Miguel. Bueno, a ti, María Elena. ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí, si me permiten dos preguntas Claro. más. Sí. Vamos, Mike, vamos. Muy bien. Tienes que probarlo acá, Miguelito. Ya había salido. Tiene que aprobar su tesis. Yo quería preguntarte, Miguel, sobre este enfoque territorial en estos modelos en educación, para programas de educación. Habían 2 ejes, si más no me acuerdo, el vertical, que era uno que estaba impulsado por todo el tema sectorial. Sí. Y había el horizontal, que a la larga va a dar la concentración de estas infraestructuras en base a una función de demanda, obviamente, ¿no? Sobre el servicio público. El tema vertical, ese es un tema como que quizás me puedas dar un poco más de luces, y cómo es que lo puedo entender, lo que son las estructuras sectoriales que incluyen, obviamente por la pertinencia y el alcance que tienen en el territorio, pero ¿qué es lo más difícil en esta estructura vertical que impacta en lo horizontal? Esta es una. Y la otra es cuando mostraste las proyecciones en el Power BI. Yo me quedé pensando, ok, ¿cómo es que puedes proyectar en función a qué ratio? O quizás haces una proyección en función a lo que ya tienes y en base a algún cálculo que generes en tu ejecución, tú puedas hacer la proyección, pero
¿cómo es que puedes manejar el error? Ese error propio de la naturaleza de intervenciones en educación, ¿no? Que puede ser que haya deserción, como lo mencionaron, que puede ser que haya algún impasse social que no te permita hacer una proyección que sea confiable. En otras palabras, ¿con qué error estás trabajando en esas proyecciones? Correcto, muy bien. Bueno, realmente vamos al tema de la planificación. Como bien lo dices, el eje vertical lo que trata de hacer es articular la macroplanificación que está representada por las políticas públicas de cada sector con la microplanificación que son las demandas de los beneficiarios. Creo que el principal problema que enfrentamos en Guatemala es que la formulación de las políticas públicas, salvo raras excepciones, es poco participativa. Casi siempre es hecha a nivel de los ministerios y luego no hay aportes de la población de cómo se requiere que sea este servicio que se estaba formulando la política. En el caso del proyecto, sí hubo mucha comunicación con las autoridades locales, por lo menos con las autoridades de los alcaldes municipales, y la ventaja es que el Ministerio de Educación está bastante territorializado, entonces tiene direcciones departamentales de educación, ¿verdad? Entonces, con ellos y se invitaba también a los comités de desarrollo comunitario y el Consejo de Desarrollo Municipal para que participaran en las reuniones de planificación y luego se validaba con ellos las propuestas de diseño, ¿verdad? Pero sí, en general, la planificación en Guatemala es poco participativa. Ahora, respecto a las proyecciones, lo que sucede es que estas no es que se maneje un error, porque no hay un tema estadístico que se esté aplicando, sino que más bien es un supuesto. Esto es muy parecido a un análisis de sensibilidad, que uno dice, va a cambiar el precio, pero se supone que va a cambiar de una vez y para siempre. Entonces, las proyecciones del tiempo y del costo están hechas, si todo sigue como hasta ahora, en el cual el índice de desempeño de costo y el índice de desempeño de cronograma ha sido entonces voy a requerir mayor tiempo o voy a requerir mayor presupuesto. El supuesto es ese, de que se está manteniendo el índice de desempeño. Gracias, Miguel. Para servirte. Elmo, creo que tenías una pregunta, te vi con la mano levantada. Así fue de casualidad, disculpe, pero voy a preguntar. Primero que nada, felicitaciones por la exposición, fue muy ilustrativa, muy buena, ¿no? Gracias, Elmo. No, gracias a ti. Lo que me causa extrañeza es el tema de si ya es esto una política pública implementada por tu país. Estamos en los mismos problemas casi que toda Latinoamérica y el Caribe, ¿no? La fuerte corrupción, la migración de personas hacia otros países buscando un futuro mejor, sigue, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer, ya que ustedes tienen avanzado este tema, para que si quisiéramos replicarlo en el Perú, no ocurra el tema de la deserción, porque finalmente por temas de corrupción, de llevar mal las políticas públicas, intereses de grupos de poder, entre otras cosas, no se cristalice en profesionales o técnicos que aporten a su país y que tengan la garantía de que van a poder trabajar una vez terminado o en el intermedio de la formación de estos centros, poder trabajar con tranquilidad, ¿no? O sea, ¿cómo garantizar eso? ¿Cómo podríamos hacer? Porque si tenemos los centros todos muy implementados, equipados, con los mejores docentes, pero no garantizamos
que el poblador finalmente va a tener a dónde ir a trabajar, pues va a seguir ocurriendo la migración, ya sea de talentos o ya sea de personas muy pobres, ¿no? Claro, claro. Yo he estado ahora trabajando en otro programa de KfW que quería hacerlo esto a nivel regional, porque el asunto de la migración en Centroamérica es todo lo que se llama el Triángulo Norte, que además de Guatemala está también El Salvador y Honduras. Un estudio del BID muy bueno sobre el tema de la migración nos hacía ver que anualmente del Triángulo Norte hay 300,000 personas que están migrando hacia Estados Unidos. De esas 300,000 personas, 50% están en edad escolar. Y de ese 50% hay un 25% que es de los que se llaman ninis, o sea, ni estudian ni trabajan. Pero solo haciendo números con los 300,000 y el 25%, estaríamos hablando de 75,000 estudiantes, personas que debieran incorporarse a este tipo de sistema educativo anualmente. Imagínense, son 75,000. Estos centros educativos que les presenté son aproximadamente para 630 estudiantes. O sea, estaríamos hablando de una cantidad enorme de institutos que habría que construir en todo el Triángulo Norte. Y yo casi les hacía la comparación, les decía, miren, es que querer contener la migración con educación es casi como querer apagar infierno en la torre a puro cubetazo. O sea, es un tema abismal, pero realmente abismal. Y encima de eso, digamos, el tema de o sea, mientras no haya un mercado laboral que pueda garantizar que vas a poder entrar a trabajar a un empleo decente con ingresos adecuados, la gente va a tratar de seguir emigrando. Ahora bien, yo en la literatura que he revisado he visto, dicen, es que los bajos ingresos crean un mercado laboral informal, pero también el mercado laboral informal paga salarios muy bajos. Entonces, como que es un círculo vicioso que yo no he encontrado donde hay que partirlo. Pero posiblemente la educación sea el tema fundamental, ¿verdad? De que si hacemos una buena capacitación, una buena educación, vamos viendo la rentabilidad que tiene la educación, pues posiblemente eso vaya formando, haciendo un mercado laboral más formal, pero tendría que ser en el muy largo plazo. Otro tema importante de las migraciones es el tema de las remesas. Por ejemplo, en Guatemala, las remesas o son muy similares o ya rebasaron a las exportaciones. Entonces, eso significa para el país que no ha tenido que generar empleos y que por el contrario su población se va a pasar penas a otro lugar a mantener una estabilidad macroeconómica. Es decir, que el país debiera garantizar que va a tener un nivel de ingresos tal que el Producto Interno Bruto compense esas remesas que dejaría de recibir. Y yo creo que acá, pues no, los corruptos no han llegado a ese nivel de inteligencia, de pensar que si hacen las cosas bien, en el futuro tendrían hasta más fondos para apropiarse de ellos. Acá todo va para la bolsa de los funcionarios corruptos, lamentablemente. Gracias. Algo similar pasa acá. Sí, me imagino. Gabriela quiere hacer una pregunta. Gabrielita, te escuchamos. Buenos días, buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo están? Saludos de Honduras. Excelente presentación. Yo tengo una pregunta con respecto a los informes. Y si diferenciaban los informes para la alta gerencia de los informes a nivel operativo o de los informes que se comunican a la prensa. Si nos puedes dar un poquito de detalles. Gracias.
Muy bien, gracias. Sí, bueno, los informes de los que hablaba como uno de los paquetes de trabajo son los informes que la empresa GFA que les comentaba tiene que elevar a KfW para poder recibir los desembolsos. Esos tienen que estar aprobados por el ministerio y van directamente a la fuente financiera. Ahora bien, dentro de todo lo que era la matriz de comunicaciones, pues uno lo que hace es que primero tiene que identificar quiénes son aquellos interesados, aquellos involucrados que son más importantes en función de su interés en el proyecto y de la capacidad que tengan para apoyarlo. Ahí estaría, digamos, puede ser la prensa, pueden ser beneficiarios, pueden ser una serie de interesados a quienes hay que estar informando con cierta periodicidad. Pero eso se va viendo en la matriz de comunicaciones. Pero los diferenciabas, es decir, a la alta gerencia, preparabas, no sé. Bueno, digamos los informes, digamos, lo que pasa es que yo formo parte del equipo de GFA, que es el que está asesorando al ministerio para que se implemente el proyecto. Entonces, mis informes, digamos, van a la gerente de la ATI. Yo todo el monitoreo se lo reporto a ella y ella lo incluye en los informes trimestrales que primero se discuten con el ministerio. La contraparte del ministerio es la dirección de planificación. Y entonces, es con el director de planificación con quien se discuten estos resultados y con también la dirección de cooperación internacional. Si hay algo que sea muy importante, entonces ya se informa también a la ministra. Pero, digamos, los informes se trabajan a ese nivel y luego ya se envían a KfW. Ok, gracias. Solo una última pregunta. En la nivelación de recursos, ¿cómo la hacía en el proyecto? Bueno, digamos, ahora está todavía en el tema, bueno, el tema de costo no es todavía un tema tan relevante, pero en caso haya que echar mano de otros fondos, en primer lugar, para eso estaría los fondos de los imprevistos. Ese 4% que les mostraba en el presupuesto, eso puede accederse a ellos si en caso sea necesario para aquellos proyectos, aquellos componentes donde haya habido problema, ¿verdad? Esto siempre tiene que ser con la autorización del ministerio y de la entidad financiera. Y luego pueden hacerse también algunas reasignaciones entre componentes, siempre con la autorización de la entidad ejecutora y la entidad financiera. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna consulta? El tema está muy interesante, Miguelito, que cuántas consultas se han hecho. No sé si alguien más ha puesto en el chat. Estaba revisando, pero casi ya solo hay de asistencia. Excelente. Bien, creo que hemos llegado al final de una excelente presentación que has realizado y que has contribuido al conocimiento de todos. Y bueno, aprovechar este momento para también mandar un saludo a todos los amigos, ya que se acercan las fiestas. La próxima semana estamos en Navidad ya, ¿no? Por lo que veo. Así que hay que aprovechar, quiero aprovechar este espacio para desearles una feliz Navidad a todos, grandes amigos. Hemos hecho una bonita comunidad juntos, donde a partir del conocimiento y la experiencia que compartimos, estamos creciendo también como profesionales y estamos creciendo como personas. Muy importante seguir siempre unidos, mantener este contacto para poder seguir contribuyendo, ¿no? Nos ayudamos entre nosotros, ayudamos a los demás. Al final, todos salimos beneficiados. Ha sido realmente un año muy bueno en el sentido del aprendizaje, porque nos permitió conocernos. A muchos de ustedes los he conocido gracias a los cursos que se hicieron. Nos dieron la oportunidad de poder encontrarnos en esos espacios
y aunque la pandemia nos ha hecho vivir momentos muy difíciles a nivel familiar y personal, algo bueno al menos dejó. Y ver lo bueno siempre para poder seguir adelante. Así que de mi parte reciban un saludo muy fuerte y un desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. No sé si quieren aprovechar para mandar saludos, salúdense por favor. Este es un espacio para que puedan mandar sus saluditos. A ver, quien se anime puede dar sus saludos. Pues chicos, ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad a todos. Feliz a todos. Mejor para todas sus familias. Muchas felicidades y gracias por su amistad. Un abrazo a todos. Feliz Navidad. Hanukkah. Feliz Navidad para todos. Hanukkah. Feliz Navidad, Ricardo. Feliz Navidad para todos. Gracias, Eddie. Y feliz 2021, ¿verdad? Para un Feliz súper mejor año. 2021. Por fin se ve el 2020. Felices fiestas para todos. Muchos saludos desde Trujillo. Ah, gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Muchas Saludos felicidades. desde México. Gracias, Pablo. Gracias, Miguel, hermano de México. Claro que sí. Un abrazo. Felicidades a todos, bendiciones y próspero. Excelente. Dejemos atrás el 2020. Por si acaso, los que están en Project Leadership, la próxima semana sí tenemos Project Leadership. Así que, los que están en Project Leadership cerramos la próxima semana, por si acaso. Gracias, saludos desde México. Tatiana. Te escuchamos, Gracias, te buenas escuchamos. noches. Buenas noches. Escuchamos. Buenas Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿No hay foto, Eddie? Sí, a ver, Cristian, la foto, por favor, Cristian. Enciendan todas sus cámaras, muchachos. Esta es una de las últimas fotos de Giovanna. todos los que puedan. Giovanna, Betty, Andrea, Diana, Gladys. Tris. Gladys, está incógnita. Gladys, Ricardo. Estoy en el carro. Ahorita estoy en mi carro. por eso que no se ve. Norma. A ver, déjame. Ay, Hola. 30 segundos Diana. antes de la foto, desearles a todos lo mejor, que la pasen bonito. Este ha sido un año muy duro, pero aquí estamos todos de pie. Gracias por la linda amistad que se ha formado con todos ustedes. Desde aquí, desde Lima, Perú, les mando un abrazo para todos, para México, Nicaragua, Guatemala, Ecuador, El Salvador, para todos los países, Argentina, para todos, para ustedes. Muchísimas gracias. Honduras. Para Honduras. Costa Rica. Para todos. Gaby. Para todos. Saludos para todos. Saluden para la foto. Saluden. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad para Feliz todos. Navidad. Sigamos la siguiente, la opción 2, la página 2. Ah, que es página 2, no sé. Ajá. No sé si puedo. Listo. Víctor. Cristian, las fotos en el grupo, por favor. Gracias. Bien, Feliz en un Navidad. rato, en un rato. Gracias, nos vemos. Andrea, Gerardo. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Hasta luego. Gracias, Miguel. Gracias. Buenas noches. Bienvenida con todo. Gracias. Gracias, Tocayo. Gladys. Bye bye. Bye, nos vemos. Gracias, Gabrielita. Ingeniero Eddie, hasta luego. Gracias, Marco. Jimena. Ricardo. Miguel. Bonito, suerte. Bye, bye. Gracias, Feliz Miguel. Navidad, Miguel. Un abrazo. Suerte. Gracias, Pablito. Un abrazo. Dale. Feliz Navidad, Cristian. Saludos, Igualmente, Marcel. amigo. Un abrazo. Gracias. Saludos, Marcel.